Capítulo 28. En el trayecto del día siguiente, todo resultó nuevo e interesante para Elizabeth. Estaba muy animada, pues había visto a su hermana con tan buen aspecto que había dejado de temer por su salud, y la perspectiva de un viaje por el norte era una fuente inagotable de alegría. Cuando dejaron el camino principal para tomar el desvío que llevaba a Hunsford, todos los ojos empezaron a buscar la rectoría, como si esperaran verla cada vez que doblaban un recodo. La verja de Rosings Park se alzaba a uno de los lados del camino. Elizabeth sonrió al recordar todo lo que había oído antes de sus moradores. Finalmente, divisaron el hogar del señor Collins. El jardín que descendía hasta el camino, la casa, la valla verde y el seto de laurel les indicaron que estaban cerca. El clérigo y Charlotte aparecieron en la puerta, y el carruaje se detuvo ante una pequeña cancela que daba paso a un sendero de gravilla que conducía hasta la casa. Los viajeros intercambiaron sonrisas e inclinaciones de cabeza con la joven pareja, y se apearon rápidamente para disfrutar del encuentro. La señora Collins recibió a su amiga con grandes muestras de alegría, y Elizabeth se sintió cada vez más contenta de haber ido al ver su cariñosa acogida. Advirtió enseguida que el matrimonio no había cambiado los modales de su primo. Seguía siendo tan ceremonioso como siempre, y la detuvo unos minutos a la entrada para que le contara cómo estaba su familia. Acto seguido, sin más dilación que la necesaria para que el señor Collins pusiera de manifiesto la sencilla elegancia y las hermosas proporciones de la casa, los recién llegados fueron acompañados a su interior, y en cuanto se encontraron en el salón, les dio por segunda vez una pomposa bienvenida a su humilde morada y repitió uno por uno todos los ofrecimientos de su mujer. Elizabeth estaba preparada para ver al clérigo en todo su esplendor, y tuvo la impresión de que al señalar la amplitud de la estancia y la belleza de sus muebles, se dirigía especialmente a ella, como si quisiera recalcar todo lo que había perdido al rechazarlo. Pero, aunque todo estaba impecable y parecía muy cómodo, fue incapaz de complacer a su primo con algún suspiro de arrepentimiento. Antes bien, le asombró que su amiga se mostrara tan alegre viviendo en semejante compañía. Cuando el señor Collins decía algo de lo que su mujer podía razonablemente avergonzarse, lo que no era infrecuente, Elizabeth miraba sin querer a Charlotte. En un par de ocasiones percibió en sus mejillas un ligero rubor, pero por lo general tenía el buen juicio de no escuchar a su marido. Después de quedarse en el salón el tiempo suficiente para que los recién llegados admiraran todos y cada uno de los muebles, desde el aparador hasta la pantalla de la chimenea, además de relatar su viaje y cuanto había sucedido en Londres, el señor Collins les invitó a dar un paseo por el jardín, muy grande y bellamente trazado, y que él mismo se encargaba de cultivar. Trabajar en el jardín era una de sus aficiones más respetables, y Elizabeth admiró la seriedad con que Charlotte hablaba de lo saludable que era esa actividad y lo mucho que animaba a su marido a desarrollarla. Guiándolos por todos los senderos y encrucijadas, sin concederles apenas tiempo para las alabanzas que buscaba, el señor Collins señaló cuanto les rodeaba con una minuciosidad que le impedía disfrutar de la belleza. Podía enumerar los campos que se extendían en todas las direcciones y decir cuántos árboles crecían en el bosquecillo más lejano. Pero ni su jardín, ni el condado, ni el mismísimo reino podían ofrecer un panorama comparable al de Rosings, que se alzaba en medio de un claro, casi enfrente de la rectoría, entre los árboles que bordeaban el parque. Era un edificio moderno y muy hermoso, convenientemente emplazado sobre una elevación del terreno. El señor Collins quiso llevarlos a los dos prados de su propiedad que se extendían más allá del jardín, pero las señoras, cuyo calzado era poco adecuado para andar por la escarcha que aún quedaba, prefirieron no acompañarle, y mientras Sir William iba con él, Charlotte recorrió la casa con su hermana y su amiga, encantada probablemente de poder enseñársela sin ayuda de su marido. Era una vivienda más bien pequeña, pero cómoda y sólidamente construida, y todo estaba dispuesto y ordenado con una pulcritud y un sentido común que Elizabeth solo pudo atribuir a Charlotte. Cuando uno se olvidaba del señor Collins, se disfrutaba de un gran bienestar, y al ver la felicidad de su amiga, Elizabeth supuso que olvidaba con frecuencia al clérigo. Sabía por sus anfitriones que Lady Catherine seguía en Rosings. El tema volvió a salir en la cena, cuando el señor Collins comentó: Sí, señorita Elizabeth, tendrá el honor de ver a Lady Catherine de Bourgh el próximo domingo en la iglesia, y vale la pena decir que le encantará. Es el sumum de la afabilidad y la condescendencia, y tengo el convencimiento de que se fijará en usted cuando termine el servicio religioso. Estoy casi seguro de que las incluirá a usted y a Mary en todas las invitaciones con que nos honre durante su visita. Con mi querida Charlotte
No puede ser más amable. Cenamos en Rosings 2 veces por semana, y nunca nos permite volver a casa andando. Siempre nos trae el carruaje de Lady Catherine. Debería decir uno de los carruajes, ya que mi benefactora tiene varios. No hay duda de que Lady Catherine es una mujer sumamente respetable y juiciosa, agregó Charlotte, además de la más atenta de las vecinas. Estás en lo cierto, querida, y esa es exactamente mi opinión. Una persona con la que toda deferencia es poca. Pasaron casi toda la velada hablando de Hertfordshire y repitiendo las cosas que ya se habían contado por escrito. Después de darse las buenas noches, Elizabeth, en la soledad de su dormitorio, empezó a meditar sobre la felicidad de Charlotte, y al recordar la habilidad con que dirigía y la serenidad con la que soportaba a su marido, reconoció el mérito de su amiga. Imaginó asimismo cómo sería su estancia en Hunsford, las apacibles tareas cotidianas, las molestas interrupciones del señor Collins y las fastuosas visitas a Rosings. Su imaginación era tan viva que no tardó en dar por concluido el asunto. Al día siguiente, a primera hora de la tarde, cuando estaba en su cuarto preparándose para ir de paseo, un estruendo repentino pareció sumir toda la casa en confusión. Al cabo de unos instantes, oyó a alguien que corría escaleras arriba y la llamaba a voces. Abrió la puerta y vio a Mary en el descansillo. Mi querida Lizzie, gritó casi sin aliento, date prisa, por favor, y baja al comedor. Tienes que verlo. No pienso contarte nada. Venga, deprisa. Elizabeth preguntó en vano lo que ocurría. Mary no dijo nada más, y las dos bajaron corriendo al comedor, cuyas ventanas daban al camino en busca de la causa de tanto revuelo, y vieron dos damas en un faetón de escasa altura que se detenían ante la verja de entrada. ¿Y es eso todo? Exclamó Elizabeth. Esperaba, como mínimo, que los cerdos hubieran entrado en el jardín, y no son más que Lady Catherine y su hija. Te equivocas, querida, contestó Mary, escandalizada de su ignorancia. No es Lady Catherine. La mujer de más edad es la señora Jenkinson, que vive con ellas. La otra es la señorita de Burgh. Mírala, es diminuta. Jamás se me habría ocurrido que pudiera ser tan delgada y bajita. Es una grosería imperdonable que tenga a Charlotte ahí afuera con este viento. ¿Por qué no entra? Bueno, Charlotte dice que casi nunca lo hace. Que la señorita de Burgh se digne a entrar es el mayor de los honores. Me gusta, afirmó Elizabeth con otros pensamientos en la cabeza. Parece enfermiza e irritable. Sí, le irá bien. Será una esposa ideal para él. El señor Collins y Charlotte conversaban con las damas en la verja de la entrada, y para diversión de Elizabeth, Sir William, sin moverse de la puerta, contemplaba con admiración la grandeza que tenía ante sus ojos, y hacía una reverencia cada vez que la señorita de Burgh lo miraba. Finalmente, no tuvieron más que decirse. Las señoras continuaron su camino y los demás entraron en la casa. En cuanto vio a las dos jóvenes, el señor Collins empezó a felicitarlas por su buena suerte, y Charlotte les explicó que estaban todos invitados a comer en Rosings al día siguiente.